Buenas, David. Soy Alfonso, el CEO de Seneu, y queremos empezar una entrevista contigo porque eres una persona bastante famosa en el tema de los CRE. Así que, bueno, preséntate. Bueno, yo soy David Casarejos, nací en Valladolid, pero llevo más de la mitad de mi vida como migrante en Reino Unido, en el norte de Reino Unido, donde llegué como Erasmus, como estudiante Erasmus, y ya directamente, debido a las posibilidades de trabajar aquí, ya me quedé. En los últimos 5, 6, 7 años he estado trabajando con la migración a ¿Mm? través del Consejo General de la Ciudadanía en Madrid y antes que nada como consejero y presidente del Consejo de Residentes que en principio creamos en Edimburgo y que ahora, al haber abierto el consulado de Manchester, ahora soy presidente del de Manchester. Y básicamente, semanalmente escribo artículos para diferentes medios en los que trato de exponer la problemática de la inmigración y los puntos en los que yo creo que desde partidos políticos, gobierno y sociedad se desconoce las necesidades que tenemos los emigrantes. Vamos, una persona bien preparada. ¿Cómo llegaste a Reino Unido y, sobre todo, cómo decidiste establecerte en el país y no en otro sitio y la oportunidad que te dio para poder quedarte en el país? A ver, yo cuando llegué, se me ofreció la posibilidad de venir como estudiante de Erasmus en 1998, pero yo ya había estado anteriormente en Londres buscándome la vida cuando era estudiante universitario, trabajando de cualquier cosa durante el verano y yo tenía mucha influencia por la cultura británica, mucha influencia por el Britpop de la época, mucha influencia por la música y cultura en general. Y era un país que me atraía realmente. Entonces, cuando llegué como Erasmus, no llegaba como la mayoría de Erasmus que llegaban por primera vez al país. Yo había estado, de hecho, trabajando en Londres durante el verano y cuando llegó septiembre me subí a Leeds, que es la ciudad en la que he estado. Y básicamente, cuando llegué, yo ya sabía como Erasmus que era un país en el que me iba a quedar, que iba a probar quedarme porque vi las posibilidades reales que había en un montón de ámbitos de trabajo y vi que una vez cualificado era mucho más fácil entrar en el mercado laboral y el poder progresar sobre todo. Conocí mucha gente que llevaban más de 5 o 6 años y veía que habían llegado a progresar a posiciones que yo creía que volviendo a Valladolid no iba a tener este camino de promociones o este camino de posibles movimientos de trabajo. Si hubiera nacido en Madrid o en Barcelona o hubiera nacido en el seno de otra familia con contactos, pues a lo mejor no me hubiera hecho falta emigrar. Pero creo que fue el paso adecuado, pero es un paso duro. Ahora cuando te pones a mirar, 24 años los llevo en Reino Unido, Pues ya es y te, tiempo, ¿eh? y te pones a plantearte todo lo que has sacrificado en cuanto al ámbito familiar, en cuanto al no ver a tus padres hacerse mayores, el no tener contacto con tus sobrinos, etcétera, etcétera, pero profesionalmente es el cambio adecuado. Y luego, aparte, lo comentaremos, pero es más difícil una vez que llevas tanto tiempo el plantearte la vuelta a España. No solo por el cambio cultural y el cambio a la hora de trabajar, pero también porque muchas veces cuando se llega a ciertas edades, España no es un país que abra las puertas a trabajadores veteranos. Hombre, la experiencia también es un grado en este sentido a la hora de buscar trabajo en España o en cualquier otro país, pero sí, sí que es cierto que la edad es un impedimento. Lo que sí que desde Seneu sí que hemos visto que es muy complicado cualquier país de destino para ir a buscarse la vida y nos gustaría que nos intentaras explicar un poco más en tus comienzos cuáles fueron los obstáculos más fuertes que tuviste y las sensaciones que tuviste incluso en los momentos mejores y peores y si tuviste el ánimo de tirar la toalla o no. Realmente no, no hubo ánimo de tirar la toalla, sí que hubo dificultades y evidentemente una vez que ya has acabado con los estudios, como ya acabé, hice el año de Erasmus y luego entré en un último año de 2 licenciaturas al mismo tiempo, acabé estas 2 licenciaturas y tenía ánimo rápido de poder entrar en el mercado laboral. Es cierto que al no ser ciudadano británico o estudiante que hubiera estudiado toda la carrera en Reino Unido, no se me hizo tan fácil el salto a mis primeras experiencias laborales, pero
es algo que yo sigo compartiendo con todos los emigrantes que van llegando al país, muy cualificados, pero sin nivel de inglés. Este país es un país en el que lo que hay que hacer primero es aprender un poco la cultura, estar cómodo con tu nivel de inglés para poder facilitarte que puedas trabajar de manera más cómoda en cualquier puesto de trabajo, pero hay que tener paciencia con el primer trabajo. El primer trabajo es el difícil. El primer trabajo a nivel de la industria en la que tú quieres, ese es el primer salto, es el complicado. Una vez que ya has entrado en la rutina y en los trabajos cualificados, es muy fácil el hacer las transiciones. Lo más difícil que yo encontré en un principio fue el aspecto cultural. Yo me acuerdo muchas entrevistas en las que a mí se me preguntaba por qué, habiendo acabado tu carrera en España, sigues estudiando en Reino Unido. Y es un cambio cultural. En España tenemos titulitis. En España hay un problema y es, tú tenías que demostrar, cuando yo acabé mi carrera, yo tenía compañeros que habían hecho la mili mientras estaban haciendo la carrera en España, para tratar de tener todo hecho. Tratabas de tener carnet de conducir, la mili hecha, ser el primero de la clase, hablar inglés, francés e italiano, titulitis y muchos conocimientos que luego a la hora de la verdad nunca vas a utilizar en el ámbito profesional. Y en Reino Unido se preguntaban claramente por qué, pudiéndote poner a trabajar con 21 años y tenías que explicar un poco el aspecto de vienes desde otra cultura en la que se te exige más y en la que no, con una carrera, tienes que tener la carrera y el máster o 2 carreras o tratar de tener algo que te diferenciara. Mis hijos, por ejemplo, nacidos aquí, evidentemente no tendrán la presión de tener que estudiar 2 carreras o 3 carreras. Simplemente estudiarán y en el momento en el que hayan acabado su primera carrera entrarán en el mercado laboral o su máster si quieren estudiarlo. Pero tampoco es un país que exija que tengas esta carrera. Es decir, que si mis hijos no les diera por estudiar, yo tampoco vería un futuro negro. No es como en la España de los 90, que todos éramos empujados a tener que tener unos estudios universitarios. Sí que ha habido cambio de aquello ahora, ¿eh? Sí que hay cambio, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas en Leeds, más o menos? Llegué a Leeds en 1998. Básicamente ya había estado en Londres anteriormente. He trabajado para ministerios del gobierno y podía haber optado por hacer cambio, trabajar en Londres, por ejemplo, pero siempre me quedé en el norte del Reino Unido porque, primero de todo, es la tercera ciudad, segundo centro legal, segundo centro tecnológico. Es una ciudad bastante importante y con mucho crecimiento, y yo cuando llegué a Leeds era la región económica en toda la Unión Europea por aquel entonces con mayor crecimiento económico, más que la zona de la Sorbona en Francia en aquel entonces. Entonces es una zona que tiene mucho trabajo, mucho presente y mucho futuro. A diferencia de la región, porque en Yorkshire es una región en la que diferentes ciudades como Sheffield era principalmente siderurgia, Bradford era sector textil. Sin embargo, Leeds, como tenía muchos huevos en diferentes cestas, Leeds pudo sobrevivir todas las diferentes crisis en las diferentes industrias y Leeds más o menos viene a ser la capital de lo que es el norte de Inglaterra, de Yorkshire, porque luego Manchester es el otro gigante, a 50 minutos en coche de Leeds. ¿Y cómo es tu vida ahora y cómo ha cambiado desde entonces hasta hoy? ¿Cómo es mi vida ahora? Pues mi vida ahora, si me hubieras dicho hace 24 años cómo me veía con la edad que tengo, probablemente a nivel laboral no me vería muy diferente, pero sí que es verdad que yo recuerdo cuando llegué que te conformabas con muy poco y que te ponías unos objetivos que ahora yo les veo y digo, estos objetivos ahora se quedan muy cortos con lo que se puede conseguir en este país. Entonces, por ejemplo, en el caso de familia, yo, por ejemplo, empecé a estudiar, a cualificarme como contable profesional, una professional qualification en contabilidad con más de 40 años. Entonces, es un país en el que ya tenía estudios en temas de dirección de empresas, pero esto es algo en lo que tienes que formarte y es a nivel máster. Y es un país que me ha permitido
el invertir el tiempo y las ganas y el esfuerzo en tratar de sacar algo para mejorar laboralmente. Creo que lo que he cambiado es, evidentemente, una de las cosas que más se aprende en ese país es tienes mucha más exposición a nivel de trabajo a poder presentar, a poder dirigir, a poder coordinar desde el principio. No es un país en el que se espere que seas un experto para darte trabajos y piezas complicadas para dirigir. Entonces, por ejemplo, mi primer trabajo con el Ministerio de Sanidad fue hacer un documento de comparación de los sistemas sanitarios que fue utilizado por el secretario de Estado. Esto era cuando en Reino Unido querían investigar sobre la posibilidad de tener hospitales fundación y el Hospital Fundación de Alcorcón era uno de los que querían copiar a nivel de gestión. Entonces, bueno, simplemente creo que en lo que he cambiado ha sido que teniendo hijos vas a menos conciertos y tienes menos posibilidad de ocio, que estoy más preparado, también más seguro sobre mis habilidades y mi capacidad de trabajo y poco más. Yo creo que es un país en el que debido al mercado laboral hay mucha seguridad laboral y el Reino Unido ahora mismo tiene el récord de mayor número de puestos por cubrir ahora mismo en este momento en la economía. Es decir, que da mucha seguridad el aspecto de saber que si te quedas desempleado, en muy poco tiempo estás trabajando otra vez. Ok. Y otra pregunta es: uno de los impactos más grandes que se encuentra un inmigrante al llegar al nuevo país son las diferencias de culturas, perspectivas y comportamientos respecto al país de origen. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son los rasgos más destacados en Reino Unido y qué dificultades se encuentra el emigrante al llegar? ¿Cómo le afecta? ¿Y crees que el Reino Unido lo pone fácil o hay que mirar otros temas con lupa? A ver, todo cambia con el tiempo. Yo cuando llegué en el 97 a Londres y luego en el 98 a Leeds, era un país en plena explosión cultural, en plena expansión económica. Eran los tiempos de Blair, del Britpop, etcétera, etcétera. Y era un país muy abierto a todo lo nuevo y a la inmigración en general. En aquellos momentos no había mucho problema para adaptarse y había un punto, ciertamente los españoles éramos mejores bienvenidos que otras nacionalidades en este país, quizás debido a su historia de ir a España como turistas y conocer un pelín más nuestra cultura o tener más afinidad en ciertos aspectos. Entonces, era un país en el que, aparte del tema de la lengua que tienes que aprender, adaptarte culturalmente no es un país difícil para adaptarte, porque, entre otras cosas, también es un país muy abierto a diferentes culturas. Con lo cual, el periodo de adaptación tampoco tienes no se te exige que te comportes de una u otra manera. En mi trabajo actual, probablemente hay más de 50 nacionalidades diferentes, hay un montón de idiomas, gente que viene de todo el mundo, tenemos directores de todo tipo de background, de pasado y de formación. Entonces, el director, por ejemplo, de la institución para la que trabajo, no tiene estudios universitarios. Tiene trabajo desde muy joven en aspectos informáticos y ahora lidera una organización que es clave en la sanidad británica. Entonces, no fue difícil adaptarse. Desde mi punto de vista no fue, pero también porque tanto yo como mi mujer veníamos ya muy proclives a adaptarnos y ya nos gustaba la cultura británica. Es cierto que ha habido otros ciudadanos que no se han adaptado tan bien y que nunca han encajado plenamente en la ciudad y en Reino Unido. Muchas veces tratan de buscar y replicar lo que tenían en sus ciudades en España y eso es imposible. Has cambiado de país, has cambiado de cultura y hay que hacer algo de esfuerzo por tratar de probar otras comidas, por tratar de adaptarte a otras maneras de trabajar,
por tratar de adaptarte a otros tiempos. Y yo, por ejemplo, uno de mis ejemplos es en el tema de las cenas. Por ejemplo, yo no puedo volver a España y cenar a las 10 de la noche. Lo siento mucho, pero en Reino Unido cenamos a las 6:30 o a las 7 y me viene mejor cenar a esa hora que cenar a las horas que se cenaba en. Entonces, bueno, creo que culturalmente la gente lo que tiene que entender a la hora de emigrar es que no es solo el esfuerzo de adaptarte a tu nuevo puesto de trabajo, es también adaptarte a tu nuevo vecindario, es el adaptarte a que tus hijos van a estar en una educación, en un sistema educativo que no va a ser exactamente igual que el español y que muchas veces nos puede parecer mejor o peor, pero es el que nos toca y en el que van a crecer. Entonces creo que lo importante es la positividad. Lo importante es cuando llegas a un país como migrante, el tratar de darle valor a lo positivo y de minorizar los problemas que tienes con los tintes negativos que tiene la sociedad. Pero Reino Unido es muy diferente desde el 98 hasta ahora mismo. Y por ejemplo, a partir de 2016 es diferente. La migración que llega a partir de 2016 o incluso a partir del 2011 o 2012, tras la ampliación de los países del este, de repente sí que empezó a haber otro tipo de tratamiento a los emigrantes que llegan. Otra pregunta que te queríamos comentar era ¿cómo definirías la cultura anglosajona con respecto a la española? ¿Cuáles son las diferencias principales? Y es verdad eso tan típico de que el clima afecta. Bueno, al clima te tienes que adaptar. Y yo creo que muchos de los temas que probablemente el Reino Unido se diferencia con el resto del mundo, por ejemplo, la escena musical, yo siempre lo he achacado a que en este país, que a las 3:30 de la tarde en invierno se te hace de noche y que te está lloviendo todo el tiempo, pues a los chavales el coger una guitarra y meterse en un local y estar echando muchas horas porque fuera tampoco hace tan bueno como para irte de botellón al parque del barrio, pues influye. Yo creo que influye en su manera de ver las cosas. Creo que los británicos, en general, los escoceses es gente más afable. Cuanto más al norte te vas, la gente es mucho más abierta y mucho más afable con las nuevas culturas y con los inmigrantes. Creo que es importante que el reconocer que, por ejemplo, los británicos son muy abiertos a la hora de entrar a trabajar con ellos y en el norte de Inglaterra. Y hacer amigos es muy fácil. Yo sigo conociendo amigos del sur que viven en Londres y que, lo primero, Londres no es una ciudad británica, Londres es una ciudad de todo el mundo, es absolutamente multicultural. Incluso los británicos que viven allí muchas veces no han nacido en Londres y muchas veces el ritmo de la ciudad tan rápido a nivel profesional, etcétera, etcétera, afecta a las relaciones y la manera en la que la gente llega a conocerse. Entonces yo creo que en principio yo nunca tuve ningún problema para hacer amigos británicos, pero tenía muchos puntos en común también con ellos, en muchos aspectos, en aspectos culturales, en música, en ir a los mismos sitios que ellos iban para el ocio, en no tener que buscar un local donde pongan música española o salsa, porque realmente no era lo que a mí me llenaba. Entonces, para mí era mucho más fácil ir a los locales más normales, por decirlo de alguna manera, en los que se escucha la música de este país, incluso viendo bandas españolas que vienen todos los años, pero que se asemejan mucho más a la música británica o a la música anglosajona. Bueno, desde Seneu hemos apreciado que en los últimos tiempos, y sobre todo tras el confinamiento y la vuelta a la nueva normalidad, cada vez son más las familias que optan por buscar una oportunidad fuera porque en España se ha quedado sin trabajo y no es lo mismo irte solo que instalarte con tus hijos allí. ¿Cómo afecta a los hijos el cambio? ¿Les cuesta más que a vosotros? ¿Qué oportunidades del Reino Unido en materia de integración para los hijos de migrantes españoles hay? A ver, esto es algo nuevo. Realmente yo cuando vine aquí, la mayoría de la gente, de los inmigrantes españoles, eran gente más joven, era o bien Erasmus, que se quedaban por aquí por razones sentimentales, que tenían pareja británica, simplemente porque les habían ofrecido un primer trabajo aquí,
Mucha gente de sectores muy cualificados, farmacéuticos, médicos, enfermeras, veterinarios, eran los principales sectores de población que veíamos aquí. Normalmente venían solos. Desde la crisis de 2009 esto cambia radicalmente. De repente ya empezamos a tener a una inmigración mucho más amplia en cuanto a edades también y en cuanto a tipo de migración. Es decir, empezamos a ver familias, como tú dices, familias con niños muy pequeños y no tan pequeños. Y esto afecta mucho a cómo se adaptan de bien. Cuanto más pequeños son, se adaptan muy bien, porque son esponjas y todo lo nuevo lo asimilan súper rápido. Y los más mayores, muchas veces con un nivel de inglés al principio, los 3, 4, 5 primeros meses, muy bajo, los colegios ponen recursos específicos con todos los niños que entran nuevos en cualquier escuela y que tengan una necesidad de apoyo especial. Es decir, en muchos casos les ponen un profesor español o que hable español para estar ayudándoles en todas las clases hasta que cojan el nivel. Una vez que cogen el nivel, rápidamente se adaptan, y hay que tener en cuenta que se adaptan, entre otras cosas, porque a lo mejor la educación en Reino Unido es muy diferente a la educación en España, en cuanto a que no tiene el peso tan grande de deberes, de carga extraescolar que hay en España. Entonces, mucho del trabajo que tienen que hacer los chavales fuera de hora escolar en España, aquí no lo tienen que hacer. Entonces, creo que ese aspecto les gusta, el aspecto de tener más tiempo libre, menos 6 horas de deberes todos los días, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto implica también que hay que entender que hay muchos aspectos culturales y educacionales que la educación británica es inferior a la española. En España memorizamos muchísimo, en España tenemos a lo mejor más idea de una historia más global del mundo, etcétera, etcétera. Pero los británicos tienen mucha más capacidad de improvisación, tienen mucha más capacidad de presentación en grupo. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, si te sacaban al encerado a explicar cualquier tema, te daba vergüenza, no estabas preparado para hablar en público de ciertos temas, no estabas tan proclive. Sin embargo, aquí lo hacen desde muy pequeños. Entonces, esto, evidentemente, cuando yo he estado en paneles de entrevistas para trabajos y ves a gente recién salida de la universidad, ves lo bien que se venden, lo ves que hacen marketing sobre sus capacidades, entiendes que la educación británica tiene ciertos puntos que son muy positivos. Y luego hay un aspecto que es importante también a tener en cuenta en cuanto al tema de educación, es que la inmigración, cuando se mueve, muchas veces improvisa totalmente dónde van. Les toca vivir en una ciudad y muchas veces no se hace el esfuerzo, el trabajo de investigación de qué zonas son mejores en la ciudad, etcétera, etcétera. Y esto sí que es muy importante para que los españoles y los emigrantes lo tengan en cuenta. El saber exactamente que a lo mejor el alquilar una casa 300 metros más arriba de esta calle o de esta otra calle significa el acceso a una escuela mejor. Entonces, creo que hay ciertos aspectos en los que tiene que haber más unión entre la información que se demanda y la que se oferta para los ciudadanos españoles en el exterior. Y desde SENEU hemos seguido muy de cerca todo el trabajo que estás haciendo actualmente por el colectivo inmigrante en el país. Uno de los objetivos de nuestra asociación es apoyar el trabajo que hacéis de manera directa y presencial de los CRES. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a mover en nuestras comunidades son las jornadas de votación. Estuvimos apoyando los del Cantón de París e incluso la formación del CRE de Berlín. Es que mucha gente no conocía ni su existencia, ni qué era ni para qué servían. Nos gustaría que nos contases, aunque sea en grandes rasgos, de una manera sencilla, qué es un CRE y para qué sirve. Vamos a ver. Los consejos de residentes españoles en el exterior es la forma que tenemos de organizarnos para poder llegar a tener una relación con los consulados, que al fin y al cabo son los responsables
todo el papeleo, todos los pasaportes, todos los registros que tenemos que hacer en el país, y menos del 7% de la inmigración conoce la existencia de los consejos de residentes. Hay una diferencia muy grande entre América y Europa. En América se conoce mucho más a los consejos de residentes, muchas veces porque han estado de la mano de partidos políticos. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Residentes del Norte de Reino Unido, hace 5 años, cuando lo votamos, es una lista totalmente apartidista, y la lista en la que he salido ahora por Manchester, porque nos abrió un nuevo consulado, es totalmente apartidista. ¿Esto qué significa? Somos políticos, 100%, porque estamos interviniendo en la política de la gestión respecto a los ciudadanos, pero no tenemos ningún color partidista específico, porque al fin y al cabo son todos los partidos los que ignoran a la inmigración. Entonces, esto tiene una cara B. La cara A sería la representación en el consulado, pero luego el poder conseguir consejos de residentes nos abre una segunda posibilidad a través del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior. Esto es el CGCE, con un nombre muy largo, y este es por decirlo de alguna manera, sería el Foro de Migrantes en Madrid. Esto significa que el Ministerio de Trabajo, Inclusión y Migraciones está a cargo de esta institución. Al igual que los CRES, está regulada por decretos de ley, están las leyes españolas, aunque no se nos haga mucho caso, y es un órgano consultivo y asesor del Estado. Dentro de 2 semanas vamos a Madrid por primera vez en 3 años, debido a elecciones generales en España tras la moción de censura al gobierno del Partido Popular. En 2018 se hizo la última reunión en junio de 2018. En 2019, al haber nuevo gobierno y tener que repetirse las elecciones, no nos llamaron para ir a Madrid. En 2020 sabemos lo que pasó con el COVID, 2020, 2021, y vamos a empezar el 8º mandato del Consejo General en Madrid en 2 semanas. Esto es totalmente voluntario. Tanto el Consejo de Residentes como el Consejo General en Madrid, todos los que vamos allí tenemos que tomarnos 4 días de vacaciones esta vez, porque el pleno es martes a miércoles, pero tenemos que estar en Madrid el lunes por la noche y el jueves. Entonces, básicamente esta es la manera en la que nosotros podemos influir en la legislación española, hacer peticiones. Un tema muy importante, por ejemplo, son las aulas ALCE. Entonces, hay muchas ciudades en el mundo, grandes ciudades. En Estados Unidos solo Nueva York, en Reino Unido solo Londres. En Suiza hay varias ciudades que tienen aulas ALCE. Las aulas ALCE, por ejemplo, es otro gran desconocido, pero es una educación gratuita de español pagada por el Ministerio de Educación y Cultura. Y las aulas ALCE, solo se abren en nuevos sitios cuando se cierran en otros. Pero creo que es momento de empezar a abrir en más sitios, porque la migración española desde 2009 ha subido en más de 1 millón de personas. Entonces, desde mi caso, nosotros estamos tratando de solicitar que abran más aulas ALCE por todo el Reino Unido, que no solo Londres lo tenga, que Leeds, Liverpool, Manchester, Edimburgo, Glasgow, más ciudades empiecen a tener esta educación, que la misma ley dice que es un derecho, que todo menor fuera de España tiene que tener un derecho a aprender la lengua de la familia y la lengua española. Entonces, lo que vamos a pedir es que empiece. El Consejo de Residentes, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el anterior mandato, en el 2011 se cerró, 2010, se cerró el consulado de Manchester, justamente en el momento en el que mayor emigración estaba saliendo para Europa, para Reino Unido, Alemania, etcétera. Se cerró ese consulado en ese momento y nosotros, desde que empezamos con el CRE, empezamos a solicitar la reapertura. Año y medio después de empezar a solicitarlo, conseguimos la reapertura del consulado. Con lo cual, es clave que en todas las ciudades y en todos los países donde hay ciudadanía española, os juntéis,
sepáis lo que son los consejos de residentes y podáis ser voluntarios allí. Reitero, esto es totalmente voluntario y no tenemos ningún tipo de retribución. Pero evidentemente cuando conseguimos, por ejemplo, en la escuela en Leeds, hemos abierto una escuela suplementaria y tenemos más de 120 niños todas las semanas atendiendo. Esto es bastante importante. Son logros bastante importantes para la migración. Una de las filosofías de SENEO es apostar por la diversidad, igualdad, la transparencia, y nos sorprendimos bastante de ver cómo en las candidaturas que se presentan estaban como muy politizadas. ¿Es así? ¿Nos podrías dar tu punto de vista sobre este tema y desde tu propia experiencia como afectado? A ver, hay países en los que las candidaturas es un Barça Madrid. Los partidos principales tratan de tener representación. En América Latina era muy claro todo esto, hasta el punto de que, por ejemplo, en Venezuela, la representación del CRE no es ni Partido Socialista, ni Partido Popular, ni Podemos, ni Ciudadanos, es Coalición Canaria. Coño. Porque es la parte de la población más importante en Venezuela, de la migración española. Entonces, ¿por qué razón se juntan en los partidos políticos en bloques unificados con un logo de partidos y demás? Simplemente es, bueno, yo entiendo que será para hacer presión, dependiendo de si está tu partido o no está tu partido, ir a Madrid a vociferar unas cosas o vociferar otras, a aplaudir o a abuchear. Pero creo que no es la posición madura en este momento, y creo que la posición madura es hacernos a la idea de que las necesidades de los emigrantes son el 90% iguales, seas de izquierdas o de derechas. Lo que necesitamos es mayor acceso a la educación, planes de retorno mucho más dignos. Necesitamos que aquellos que no están desposeídos de nacionalidad española, teniendo padres o abuelos españoles por origen, vuelvan a recuperarla, que tengamos un voto en el que podamos contar, que tengamos incluso en el futuro una circunscripción exterior, como tiene Francia o como tiene Italia, y en la que podamos votar por ciudadanos emigrantes, en vez de tener a gente de Madrid diciendo lo que pensamos desde 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, creo que ha habido países en los que ha habido partidos concretos que estas elecciones han tratado de entrar con calzador en muchos países. El esfuerzo que han hecho no necesariamente les ha valido mucho, porque yo creo que han salido principalmente listas apartidistas, pero sí que es cierto que hay ciertas ciudades en las que puedes decir esta lista pertenece a este partido, esta lista pertenece a otro. Por ejemplo, no voy a nombrar ningún país o ninguna ciudad para no tratar de ensuciar las candidaturas que ha habido, pero evidentemente donde mejor están funcionando es donde son listas transversales, donde son listas en las que hay gente trabajando por el beneficio común y donde hay listas donde te aseguras de que no hay ningún tipo de sospechas de que haya gente que entra en los consejos de residentes para utilizarlo como un escalón más en su carrera política o en básicamente, de cierta manera, tratar de conseguir cierta relevancia, ya sea mediática o relevancia civil, a través de un organismo que lo único que tiene que hacer es representar a todos. Entonces, creo que los partidos políticos van a estar mucho menos representados en el Consejo General que ha salido elegido ahora. Hemos conseguido que de 43 consejeros generales que vamos de todo el mundo, 33 sean nuevos. Esto significa un cambio, imaginémonos que el 75% del Congreso de los Diputados en la próxima legislatura fuera totalmente nuevo. O sea, la capacidad de cambio real que va a haber en la forma de trabajar va a ser brutal. Y de hecho, por ejemplo, no hemos empezado aún este nuevo mandato y ya estamos trabajando de manera colaborativa, los 43. Creo que los partidos están para estar en el Congreso de los Diputados, no para estar en el Consejo de Residentes. Los partidos están para que nosotros, desde los CRES, contactemos a todos esos partidos y veamos cuál de ellos puede abanderar algunas de nuestras causas y puede llevar algunas de nuestras quejas y algunas de nuestras solicitudes de mejora al Congreso de los Diputados y nos den voz.
porque la idea al final de todo esto es los CREs y los consejos generales necesitamos voz en Madrid de la manera que sea. Y si somos asesores y consultivos, que podamos asesorar y que consulten con nosotros. Otro de los temas que está en la candelera y que preocupa mucho a los emigrantes españoles e hispanos sobre todo es el tema del Brexit. ¿Qué es el Brexit y en qué punto se encuentra ahora mismo? A ver, el Brexit es el mayor tiro en el pie que se ha dado cualquier nación en el mundo en los últimos 30 años probablemente. Es el mayor error autoinfligido y básicamente significa el dar importancia a los sentimientos de arrogancia, superioridad e hipernacionalistas de una isla que no es más grande que Francia, que no es más grande que Alemania, que no es más grande que España, y que decide en un momento utilizar un odio hacia ciertos sectores de la inmigración para lograr en unas elecciones, en un referéndum que era consultivo y que no era vinculante. Esto es muy importante recalcarlo. El referéndum del 23 de junio de 2016 era un referéndum no vinculante. Esto significa que el resultado que saliera simplemente era para informar a los parlamentarios. Y de repente, desde las 8 de la mañana, se nos dice qué es lo que va a pasar. Que ya es la decisión que ha tomado el pueblo británico. Una decisión del 52% contra el 48%. Es decir, prácticamente empatados. Y aún así, deciden tirar para adelante. Deciden tirar para adelante no con una opción de Brexit en la que se separen en parte de la Unión Europea, pero sigan dentro del mercado único de alguna manera, sino es un Brexit a las bravas. Vamos a romper con todo, salimos totalmente, porque, según ellos, iba a haber una cola de países esperando firmar tratados económicos con ellos. A día de hoy, solo han firmado tratados económicos, quiero recordar, con Japón, que es un tratado económico bastante negativo para ellos, con Australia, ya está. Estados Unidos y Canadá les han dicho, ustedes esperen que primero tenemos que hablar con la Unión Europea. Entonces, estamos en un momento en el que la economía, la productividad en Reino Unido está bajando, se están saliendo muchas empresas de Reino Unido y hay un problema luego a nivel migratorio. El Brexit significa salimos de la Unión Europea. A partir de este momento, nosotros, su idea era imponer un sistema de puntos como el australiano, que es uno de los sistemas de puntos más duros de todo el mundo para inmigrantes, en el que, aparte de tener que tener una capacidad lingüística probada, que seas competente, viene a exigir otro tipo de temas como que tengas una carrera universitaria, que tu trabajo entre en una serie de trabajos que estén en demanda, tiene que haber un visado que tiene que ser pagado por la empresa. Entonces empezamos a entrar en un país que había crecido tradicionalmente gracias a los volúmenes de migración que tenía, que eran la leña al fuego que necesitaba la economía para seguir creciendo y expandiéndose las empresas. Ahora de repente se encuentran con que la gente no se está pegando por venir a este país. Ya no se están pegando, no es tan fácil y no se están pegando. Entonces, hay sectores como el de la sanidad o el cuidado de sus mayores, que eran principalmente ciudadanos europeos, que están teniendo una crisis para encontrar gente. Están teniendo una crisis para encontrar gente en, evidentemente, sector médico, en el veterinario, en el farmacéutico, y básicamente muchos de aquellos estudiantes que venían, por ejemplo, en los Erasmus, se ha cortado. Es decir, mucha de la gente que entraba en el país entraba ya con una carrera prácticamente acabada en su país, es decir, ya formados de manera gratuita. Era un regalo para las arcas del país el tener a alguien formado con 22 años o con 23 años para empezar a trabajar y a producir y a pagar impuestos. Esa gente ya no está viniendo. Entonces, en hostelería se quejan de que en Londres no se encuentran chefs, no se encuentran camareros, evidentemente. No se encuentran en los campos. Ya tuvimos la crisis el año pasado
En los campos no se recoge la fresa, ni el brócoli. Y están quejándose de que no hay posibilidad. Y ante la crisis de los camioneros que tuvimos en Navidades, el gobierno británico hizo un llamamiento para dar un visado de 3 meses o de 4 meses a conductores europeos para que vinieran a trabajar solo durante las Navidades. Y esta es la arrogancia del viejo imperio. Cualquiera va a venir, va a pegarse por venir a trabajar al Reino Unido durante 4 meses. No, perdone, durante 4 meses no les da ningún tipo de seguridad laboral y no quieren venir a trabajar al Reino Unido por 4 meses porque ahora mismo los camioneros tienen trabajo de sobra en España, tienen trabajo de sobra en Alemania, tienen trabajo de sobra en Polonia. Los camioneros a nivel europeo ya no tienen la necesidad de venir a Reino Unido. No es un país apetecible. Los camioneros en España, en Francia, en Alemania, tienen trabajo suficiente allí. Y hay una cosa muy clara también. A los camioneros de aquí tampoco se les paga tan bien. No tienen las condiciones laborales que tienen en otros países. No tienen las condiciones en las carreteras que tienen otros países. Un ejemplo que daban es cuando viajaban a Europa, cuando entraban en Francia, era un placer para ellos, porque tienen paradas de servicio cada X kilómetros, con duchas, zonas para poder cocinar, para poder comer en una sala, etcétera, etcétera. Todo esto gratuito. Y aquí en Reino Unido les cobran 40 libras por pasar la noche en un aparcamiento. Entonces, hay ciertos sectores en los que se están quejando y hay un problema añadido. Y el problema añadido es la Unión Europea, salir de la Unión Europea es positivo para los empresarios y para las élites. Porque de repente puedes desregularizar en cantidad de industrias. Y desregularizar significa quitemos las leyes que nos imponían los malvados burócratas desde Bruselas. El problema es que todas estas leyes que nos imponían son para dar garantías laborales, garantías a los consumidores, garantías a la ciudadanía. Entonces nos estamos encontrando con muchos problemas añadidos. O sea, problemas, por ejemplo, ahora últimamente sobre la polución la polución en los ríos, porque no se está viendo los controles que había antes que provenían de la Unión Europea. Nos estamos encontrando con problemas en todas las industrias. Entonces, creo que desde un punto de vista objetivo, no hay nadie que pueda decir que el Brexit todavía nos está dando nada positivo. Uno de sus mayores adalides, que era Jacob Rees-Mogg, decía que en 3 o 4 décadas veremos los beneficios del Brexit. ¿De verdad quieren que esperemos 3 o 4 décadas para ver algún tipo de ventaja? Estas 3 o 4 décadas van a significar que el Reino Unido volvemos a pasar, ya se le está denominando otra vez the sick man of Europe, el enfermo de Europa, que era lo que se decía de Reino Unido antes de la entrada en la Unión Europea en los años 70 y en los años 60. El Reino Unido era el país enfermo de Europa, porque económicamente no despegaba, no se había recuperado todavía de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y luego encima dejas de ser un país apetecible para muchos profesionales que antes venían continuamente. Curioso. Cuéntanos un poco desde tu experiencia cómo has vivido el cambio desde que Reino Unido decidió salir de la Comunidad Europea y cómo crees que afectó todo este tiempo a los ciudadanos comunitarios que vivían en Reino Unido y los británicos que viven en Europa. A ver, las principales implicaciones en términos de migración son todos los ciudadanos europeos en Reino Unido desde el 1 de enero de 2021 no puede entrar más gente que no entre vía visado y todos en un país que está en contra absolutamente de los documentos nacionales de identidad ni de ningún tipo de documento de identidad obligatorio, nos obliga a los europeos a registrarnos en un programa de Settled Status, como residentes permanentes. Tenemos que registrarnos a través de una página de la Home Office, tenemos que registrar a nuestros hijos con unas condiciones muy claras. Aquellos que llevan más de 5 años, estamos aquí ya de manera indefinida, tenemos un Settled Status que solo perderíamos si saliéramos del país durante más de 5 años seguidos. Podemos aplicar a la nacionalidad británica, evidentemente,
Y luego, los que tienen un pre-settled status, que es el de menos de 5 años, estos tienen la posibilidad de salir como un máximo en los próximos 5 años, desde 2021, un máximo de 2 años y un máximo, si salen más de 6 meses seguidos, esto puede afectar a que en 2025 se les diga que no van a poder conseguir los 5 años de residencia continuada en Reino Unido. Entonces, esta es la manera en la que afecta a los ciudadanos europeos en Reino Unido. Un registro obligatorio y unas condiciones concretas. Los ciudadanos europeos, británicos, viviendo en España, por ejemplo, ahora mismo se encuentran con el problema de que de cada 6 meses no pueden vivir más de 90 días seguidos fuera del país, en España, por ejemplo. Es decir, aquellas vacaciones o aquella gente retirada que tenían una segunda vivienda en España y se iban a España en octubre y estaban hasta mayo o hasta junio, ya no lo pueden hacer. Porque solo pueden estar un máximo de 90 días, 3 meses en la Unión Europea porque no se han registrado. Entonces, muchos de ellos han pasado a tratar de conseguir la nacionalidad, a registrarse como ciudadanos en los países de acogida, y esto tiene implicación para ellos también. Tiene implicaciones como, por ejemplo, aquellos ciudadanos británicos que sacan la nacionalidad española tienen que renunciar a la británica. Los españoles no tenemos por qué renunciar a la española si nos sacamos la nacionalidad británica. Pasamos a tener 2 nacionalidades diferentes, no doble nacionalidad, sino serían 2 nacionalidades que no suman los derechos de uno a los de la otra. Pero muchos de los ciudadanos británicos en Europa se están quejando y muchos de ellos votaron por el Brexit. Votaron desde la arrogancia de queremos estar fuera de la malvada Unión Europea y resulta que estaban básicamente cerrándose la posibilidad a tener los años como pensionistas viviendo en la Costa del Sol. ¿Y en qué está afectando al pueblo británico el Brexit? ¿Hay división de opiniones hoy en día o por regla general está apoyado gran parte por los británicos? Nunca tuvo un apoyo mayoritario. Hay que recordar que cuando hablamos del 52% contra el 48%, estamos hablando de la gente que votó. ¿Cuánta gente que no votó porque se respiraba el ambiente de los días previos al referéndum? Era que estaba ganado, que era imposible que se votara salir de la Unión Europea. Entonces, mucha gente no salió de su casa, no hizo el esfuerzo porque daban por sentado que nunca jamás iba a salir el Brexit. De hecho, en todas las encuestas que hubo previas al Brexit, no había ninguna que mayoritariamente ganara el Brexit. Pues fue una sorpresa para todos. Fue una sorpresa, entre comillas, no fue una sorpresa para probablemente aquellos bots rusos que estuvieron influenciando las elecciones y no fue sorpresa para algunas élites británicas que sabían que estaban jugando con la posibilidad real de poder sacarlo. Hoy en día siguen saliendo encuestas continuamente en las que se dice que desde hace mucho tiempo que la gente, si votara otra vez, votarían por entrar en la Unión Europea. Pero no hay ningún partido mayoritario que esté abogando por ello. Solo hay un partido, el tercer partido en el país es los liberaldemócratas. Y los liberaldemócratas tienen un peso muy pequeño en el Parlamento británico hoy en día. El Partido Conservador sigue con su carrera adelante con el Brexit, aunque tienen euroescépticos, tenían muchos euroescépticos y tienen muchos remainers, que llaman ellos, gente que quiere entrar otra vez en la Unión Europea. Pero el Partido Laboralista, que era un partido tradicionalmente pro Unión Europea, de repente entraron en un bucle utópico sobre vivir de la Unión Europea nos puede dar mayores derechos que los que tienen los ciudadanos en la Unión Europea. Esto es mentira, o sea, nunca jamás se va a lograr mejorar lo que la Unión Europea imponía en cantidad se está probando, o sea, tenemos un gobierno de
de Boris Johnson, que lo que está haciendo es recortar derechos y dificultar básicamente la manera en la que se vive en Reino Unido. Creo que Labour, el Partido Laboralista, no quiere, a pesar de que tiene a una mayoría de gente que está a favor, pero ciertamente no quiere perder el voto de una cierta parte del electorado laboralista que sí que eran anti-emigración y que sí que eran proteccionistas. Entonces, pero eso es minoría. Entonces yo creo que esto, con el tiempo iremos viéndolo. Si no hay cambios rápidos, esto está conllevando a una desintegración del Reino Unido. Porque esto está conllevando a que en los problemas que están teniendo en Irlanda del Norte, tarde o temprano se van a traducir en un referéndum de independencia. Y si se independiza Irlanda del Norte, es para unirse con la República de Irlanda. Y Escocia está empujando por un segundo referéndum. Y Escocia ha estado diciendo desde el principio, queremos salir de la Unión Europea y volver a entrar queremos salir del Reino Unido y volver a entrar en la Unión Europea. Escocia no votó salir de la Unión Europea. Leeds no votó salir de la Unión Europea. Londres no votó salir de la Unión Europea. Votó salir de la Unión Europea zonas rurales y ciertas zonas específicas del país. Pero las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, la gente quería seguir en la Unión Europea. Pues sí que un cambio drástico. ¿Y qué problemas se encuentra hoy en día, bueno, actualmente, un español o un hispano que decide emigrar al Reino Unido con la llegada del Brexit? ¿Crees que ha marcado un antes y un después, haciendo que la gente se lo piense una o dos veces a la hora de irse a vivir al Reino Unido? Hombre, no se lo tienen que pensar una o dos veces, simplemente tienen que entrar en la página del gobierno británico para ver lo que se les pide para poder venir al Reino Unido y darse cuenta de que ya no pueden venir al Reino Unido por las bravas. Ya no existe, esa posibilidad no existe. La posibilidad de decir, voy a probar en Reino Unido y si me sale un trabajo luego me quedo, no existe. Cualquier ciudadano español que viene al Reino Unido sin un visado o sin que tenga el settled status, el estado de asentado, es un turista. Puede estar en el país hasta 6 meses. Si trabaja, va a ser trabajo en negro. Si le pillan trabajando negro, va a ser expulsado del país y no le van a impedir entrar en el país en el futuro. ¿Durante mucho tiempo? Creo que son 10 años. Hostias. Entonces, no existe esa posibilidad. Es más, hay mucha gente que sigue comentando la posibilidad de voy a Reino Unido y si me sale algo, pido el visado. No, el visado lo tienes mientras estás fuera del país. La empresa que te va a sponsorizar va a hacer el papeleo de tu visado, pero tú estás fuera del país. Es decir, no van a hacer el visado por alguien al que acaban de contratar bajo cuerda y que está trabajando en el restaurante. Muy pocos restaurantes van a poder sponsorizar, porque para ser sponsor tienes que pagar unas cuotas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hay que plantearse es, mucha gente entró en el país en diciembre, noviembre, octubre de 2020. Entraron sabiendo que era el último momento en el que podían entrar para registrarse como pre-settled status, seguir viviendo en el país y plantearse quedarse aquí. Hay un problema añadido aquí y es el tema del COVID. Con el COVID, la economía se paró y mucha gente española, aparte de, no solamente por el trabajo, sino por tener que estar encerrado, lejos de la familia, etcétera, mucha gente se volvió a España. Es muy importante el ver cuánto tiempo han estado fuera de aquí cuando se volvieron a España, porque muchos de ellos, por desgracia, en el 2025 se les va a decir, usted estuvo más de año y medio fuera del país por temas de COVID, no contemplamos bajo ningún concepto que ningún tipo de exención, y a no ser que sea algo grave como que volaste a España como turista, te pusiste enfermo, te ingresaron, estuviste en la UCI y te has estado recuperando durante un año, va a haber muchos casos de españoles y ciudadanos europeos que se van a encontrar con la sorpresa de que el 1 de enero de 2025 se les va a decir usted no cumple los requisitos que se exigen
para pasar al siguiente estatus final, que es settled status. Se quedan como pre-settled y en ese momento se les invitará a salir del país, porque estarán como, no voy a utilizar el término ilegal, porque creo que no hay gente que sea ilegal, el término irregular. Van a estar en situación irregular y a no ser que la empresa en la que estén trabajando les pida que vuelvan a España y hacerles el visado, no hay posibilidades. Ya no existe. Como yo vine aquí a Reino Unido, que venía en verano, y te cogías un vuelo cualquiera y estabas trabajando en 48 horas en cualquier restaurante o en cualquier bar o en cualquier hotel, por desgracia, eso ya no existe. Otra cosa diferente que a mí me parece muy clave, Alfonso, es el tema de esto va a cambiar para sectores, porque se están dando cuenta de que no puede seguir la economía funcionando como funciona. Entonces podremos ver en los próximos, igual que ha habido ahora mismo un giro de 160 grados en el tema de la importación de productos frescos de Europa, que acaban de decir que se va a seguir permitiendo por otro año y medio, porque se han dado cuenta que no tienen los sistemas para controlarlo y que no pueden tener los supermercados desabastecidos. Va a pasar el momento en el que van a decir, en ciertos sectores, en hostelería, vamos a dejar entrar a 30.000, 40.000 europeos al año. En el sector de transporte lo mismo, en el sector de granjas y recogida de frutos lo mismo. Como hace Canadá, vamos. Exactamente, pero el tema es cuántos van a querer venir aquí cuando saben que después de 3 meses se vuelven a su país y que no tienen ningún tipo de derecho para extender su estancia aquí. Pues a lo mejor desde Rumanía no te interesa venir a Reino Unido, te interesa más irte a Francia a recoger en granjas en Francia o en Alemania, porque al fin y al cabo todos los años que vayan trabajando allí van a computar para su pensión en Rumanía. Sin embargo, en Reino Unido, bueno, y aparte es que no se paga mucho más de lo que se está pagando en Europa, porque evidentemente ha tenido implicaciones en los salarios y en la forma de vida en Reino Unido. Es mucho más cara la vida ahora. Tenemos la inflación más alta en Europa. ¿Y qué oportunidades y derechos tiene un español que reside fuera y que ofrece a través de las instituciones en el exterior como la Consejería de Trabajo o la Embajada, que en muchos casos el inmigrante desconoce? En su caso, para aprendizaje de español para sus hijos, de asesoramiento laboral o jurídico e incluso una materia de violencia de género. A ver, los consulados están ahí para servir a los españoles. Se sirve a los españoles en un número de procedimientos concretos, de registros civiles, de pasaportes, etcétera, etcétera. Pero como bien dices, hay luego un número de consejerías asociadas a las embajadas, como puede ser la Consejería de Educación, como puede ser la Consejería de Trabajo y Seguridad Social. Todas estas consejerías están para servirnos. Es decir, cualquier tipo de duda que tenemos sobre pensiones, sobre retorno a España, sobre trabajo como autónomos aquí, sobre posibilidad de trabajar de manera remota. Todas estas preguntas son preguntas que se nos pueden responder desde las consejerías de Trabajo y Seguridad Social. Y creo que es clave que la ciudadanía conozca que tenemos estos servicios y que empecemos a demandarlos. La Consejería de Educación, por ejemplo, tiene mucho que ver con las aulas ALCE. Entonces, a través de la Consejería de Educación se puede solicitar información sobre dónde están las aulas ALCE ahora mismo, sobre los periodos de inscripción, sobre los currículums que tienen, pero igualmente, por ejemplo, nosotros como consejos residentes en el centro, en Reino Unido, vamos a empezar a solicitar a la Consejería de Educación apoyo concreto a las escuelas suplementarias sin ánimo de lucro que se están creando en todo el Reino Unido bajo el nombre de nuestra escuela en Reino Unido. Es decir, creo que básicamente es necesario que haya apoyo de esas instituciones. Luego, aparte, hay otras instituciones asociadas como cámaras de comercio, etcétera, que sí que tienen una función mucho más específica para aquellos que quieren empezar a montar empresas en Reino Unido, etcétera, etcétera. En cuanto a violencia doméstica, hay una cosa que tiene que estar clara. Los consulados están ahí para todo tipo de ayuda
de urgencia y gente que está en situaciones precarias. Y el caso de violencia doméstica, nosotros durante el tema del COVID vimos casos, ayudamos en casos concretos. Al menos creo recordar 3 casos en los que hubo problemas y en los consulados fueron muy rápidos para ayudar, para contactar a autoridades locales, conseguir alojamiento alternativo muy rápido y poder dar el apoyo también psicológico que se requería en estos momentos. Y evidentemente los consejos de residentes están también para eso. O sea, creo que cualquier persona que esté pasando por un momento de crisis, etcétera, tiene que contar con nosotros. Nosotros durante el COVID comenzamos una organización con un montón de organizaciones como Coalición de Españoles por Reino Unido, Marea Granate, Oficina Precaria, y hicimos una plataforma llamada Acción Coronavirus, que tenía más de 120, 130 voluntarios en toda la isla y en la que pudimos ayudar a hacer llegar medicinas a gente que no podía salir de casa, a recuperar, por ejemplo, el gato de una ciudadana que no había podido volar de vuelta y que tenía el gato en su piso y se iba a tener que quedar en España durante meses y alguien se hizo cargo de la mascota. Entonces, el tema, al fin y al cabo, es tratar de poner disponible el mayor número de contactos, tanto institucionales dentro de la embajada, como otras organizaciones que también están a pie de calle ayudando a la ciudadanía española. SNEU tiene un lazo muy fuerte de unión con el resto de comunidades hispanas en el país. Muchos de ellos, hijos o nietos de españoles que en otra época emigraron a América Latina y tienen muy arraigadas sus raíces. ¿Qué pasa con aquellos hijos de españoles que nunca pudieron solicitar la nacionalidad y quieren recuperarla? ¿Hay leyes en camino? Sí, bueno, había una ley que comenzó Sara Vila Galán de En Común Podem, que registró en el Senado, está registrada todavía en la mesa del Senado, se la venía a denominar la ley de descendientes, era una ley muy completa, pero esta ley de descendientes se vio aparcada porque el gobierno de coalición decidió sacar adelante otra ley nueva, que es la ley de memoria democrática, que es una ley que ayuda a corregir algunos de los errores de la ley de memoria histórica de 2007. En 2007 hubo mucha gente que se quedó fuera de poder solicitar la nacionalidad por el simple hecho de ser mayores de edad en 2007. Tenemos familias en las que hijos menores de edad, 14, 15, 8 años, se sacaban la nacionalidad española porque los padres la habían conseguido y los hijos mayores de edad se quedaban fuera. La ley de memoria democrática va a poder recuperar que se les conceda a todos estos ciudadanos. Hay que tener en cuenta que las leyes españolas en el pasado, algunas de ellas eran misóginas, totalmente misóginas. Y, por ejemplo, hay un caso muy claro que es toda aquella mujer casada en el extranjero hasta antes de 1978 perdía la nacionalidad al casarse con un ciudadano alemán. Perdía la nacionalidad al casarse con un argentino. Y la nacionalidad de sus hijos, ella no transmitía la nacionalidad española. ¿Cuál es el problema? Tú te llamabas María, no lo hacías, pero si te llamabas Juan y eras hombre, sí que transmitías la nacionalidad española por origen. Entonces, estamos en el caso en el que hay que recuperar que todas estas mujeres, abuelas y bisabuelas ahora de españoles, puedan sus descendientes recuperar la nacionalidad española. Entonces, ahora mismo, la semana que estamos a finales de mayo, en junio se va a aprobar, a principios de junio, el voto rogado, y una de las siguientes leyes que tiene que ser aprobada es la ley de memoria democrática. Vamos a ver si sale tal como está ahora mismo, deja fuera muchos casos. Uno de ellos es el de los niños mayores de 21 años que tras cumplir los 18 no solicitan mantener la nacionalidad española y la pierden con 21 años, no lo saben, pero pierden la nacionalidad española porque no han ido al consulado a hacer un acto con el cónsul o la cónsul para mantener la nacionalidad española. Entonces, estos no lo recuperan todavía. Hay que ver si se puede llegar a esto. Pero, de todas maneras, en temas de nacionalidad, en el nuevo mandato que vamos a tener en el Consejo General, hay que poner encima de la mesa
que España, por primera vez, tengamos más en común en estos temas en legislación de nacionalidad con Portugal o con Italia, y que el ius sanguinis, que es lo que regula el tema de nacionalidad, se aplique tal como se aplica en Italia con Portugal. Es decir, sea un simple trámite burocrático en el que tú demuestras que tu bisabuelo o tatarabuelo no hablan de cuántas generaciones para atrás, hablan del linaje y que puedan recuperar la nacionalidad española. Esto me parece muy importante, porque creo que lo que no puede pasar es que en 2007 tenemos una ley de memoria histórica que permite durante 3 años solo a ciertos españoles conseguir la nacionalidad. Luego, en 2022, tenemos 15 años después, la ley de memoria democrática, en la que algunos de los que se quedaron atrás en 2007 recuperan la nacionalidad. No podemos tener este tipo de parches continuos. Tenemos que tener una aplicación del ius sanguinis correcto, como Italia o como Portugal, y que nos facilite de verdad el que se consiga que si eres nieto o hijo de español por origen, que tú también lo seas y que tus hijos también lo puedan ser. Interesante. Otro tema que suena también alto es el tema del voto rogado. ¿Va a ser finalmente retirado? ¿Es esta una decisión final? Cuéntanos un poquito sobre el tema y tu punto de vista. Se va a retirar en cuestión de días. En menos de 7 días va a estar retirado. Estamos hablando del 29 de mayo y yo creo que en la siguiente semana, primera semana de junio, va a ser retirado finalmente. Ya hubo periodo de enmiendas, ya ha habido negociación de cómo descargarnos las papeletas, el nuevo sistema. Entonces, a partir de las próximas elecciones, evidentemente no va a pillar para las elecciones de Andalucía, pero para las elecciones que vayamos a tener en el futuro, vamos a tener generales en el 2023 y esto ya estará solventado. ¿Va a ser una versión final? En principio, la idea es, vamos a mantener un ojo sobre cuánto de fácil es votar de esta manera. Porque si hay mejoras que se puedan seguir aplicando, vamos a tener que seguir peleando por ello. O sea, yo creo que va a ser revertir en parte al sistema que teníamos hasta 2011, que era cuando teníamos la anterior ley sobre cómo votábamos y sobre elecciones. Se va a parecer mucho, va a haber ciertos avances tecnológicos como el poder bajarte la papeleta y que no te la tengan que mandar a casa el taco del sobre con todas las papeletas como hacían en el pasado, pero no sabemos si va a ser un sistema perfecto. Y si no es un sistema perfecto, habrá que seguir poniéndolo encima de la mesa. La verdad, David, es que esta es una de estas entrevistas que se queda con ganas de más. Pero nos gustaría darle fin con 2 preguntas o más, según más puedan llegar a interesar a la gente. Una de las preguntas que tenemos nosotros ¿es Reino Unido un destino aún para la inmigración? Pues no es un destino para la inmigración ahora mismo, tal como puede ser Francia, como puede ser Alemania, como puede ser Italia. No está al mismo nivel. Es un país al que se puede emigrar de la manera que se migra a Canadá o a Australia. Es decir, hay que pasar muchos aros y muchas dificultades y muchos obstáculos. Si trabajas en un sector concreto de cualificado, investigadores, etcétera, y se te hace una oferta de trabajo desde Reino Unido, hay que tener en cuenta que la manera en la que va a llegar la gente va a ser a través de un visado temporal. Este visado temporal va a dar una seguridad laboral o una seguridad en el futuro de estas personas. Bueno, si son visados de muy larga duración y les permite que luego puedan nacionalizarse, etcétera, bien. Pero si no, vamos a volver al punto de partida de tener que volver a los 5 años a nuestros países. Creo que hasta que no se vuelva a retocar a través del Ministerio de la Home Office británica cómo vienen los europeos aquí y que no se expanda un poco más la posibilidad de venir aquí sin ningún tipo de papeleo, es un país complicado para llegar ahora mismo. Y la última pregunta, a no ser que tú quieras decir alguna cosa más, ¿volverías a España?
Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Yo veo muy difícil. Comentábamos antes el aspecto de la economía británica ahora mismo. Tiene una tasa de paro muy baja porque no está viniendo inmigración en parte. Tiene el mayor número de puestos de trabajo vacantes que ha habido en la historia, con 1,3 millones. Y da una seguridad laboral. Otra cosa es que no sea el país ideal que era en 2005 o en 2006. Están empeorando las condiciones, está empeorando el ambiente en la calle a partir del Brexit, empeoró de cierta manera, pero por desgracia no hay nada que invite a un retorno a España. No hay nada porque los planes de retorno que se están creando muchas veces son planes de retorno cortoplacistas, elitistas y bueno, quizás lo más grave de todo es que son planes de retorno que tienen en mente al emprendedor y al ahorrador que viene desde Europa o desde América con ahorros de 10 años o 15 años de migración y quiere invertir en un proyecto nuevo. A esa gente sí que hay comunidades autónomas que apoyan. Pero es que hay una cosa muy importante con los planes de retorno y es que no hay un plan de retorno nacional. Hay un plan de retorno nacional y otros 17 por cada comunidad autónoma. Algunas comunidades autónomas sí que se preocupan del plan retorno. Hay comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria también se preocupaba anteriormente, Castilla y León. Pero hay otras comunidades autónomas en las que el plan retorno, no hay planes de retorno, no hay un interés real en que retornemos. Hay un interés real en que retornemos si tenemos ahorro y queremos montar empresas. Si no, no. Y luego, aparte, este tema acerca de la fugas de cerebros, porque como decía, muchos de estos planes de retorno son totalmente elitistas. No va a haber nadie, no va a haber ningún investigador que esté investigando en Manchester o en Birmingham, que tienen su propio laboratorio y su propio equipo, que vayan a volver a España por un plan en una universidad de 5 años. Porque dentro de 5 años saben que estas universidades va a ser difícil, muy difícil, volver a conseguir incrementar otros 5 años de presupuesto para estos trabajos. Entonces, saben que por desgracia, a mí me encantaría decir que España es un país al que mi hijo, que tiene 16 años, cuando acabe la carrera, pueda irse a trabajar directamente. A mí me encantaría que la emigración que yo he hecho a Reino Unido ahora se revierta con mis hijos volviendo a España. Pero no lo veo claro porque la situación laboral, aún con el boom que se supone que hay, con un incremento en salarios mínimos, etcétera, etcétera, aún con los cambios que está habiendo, no seguimos en el 13% de paro. Hay un capítulo del Plan Retorno de hace 2 años que a mí personalmente es bastante sonrojante, en el que se hablaba de un piloto en Londres, una encuesta piloto y unas charlas con emigrantes en Reino Unido, y había un capítulo en el que decía, que a mí se me quedó clavado, los emigrantes españoles en Londres idealizan el sistema, el mercado laboral británico. Idealizan. En el momento en el que se hizo ese documento, había un 17% de paro en España y un 4% de paro en Reino Unido. No se idealiza cuando hay 4 veces menos paro en Londres. No se puede decir que se idealiza. Entonces, nos han vendido, anteriores gobiernos también, Fátima Báñez, cuando nos dijo aquello de que el joven aventurero, que emigraba como una aventura. Yo llevo 24 años y no me he encontrado con Dora la Exploradora como emigrante en este país. Todos los que han venido a Reino Unido a emigrar han venido porque no tenían el trabajo que debían haber tenido en España. Entonces, creo que hoy por hoy la emigración española al exterior con destino hacia afuera
no estamos en el momento en el de decir ya no es necesario emigrar. Ojalá pudiéramos decir dentro de 5 años ya no es necesario emigrar. España es un país que está al nivel, que está Alemania, que está Suiza, que está Canadá. Pero hoy por hoy no lo estamos. Y como tal, los consejos de residentes, el Consejo General y las organizaciones que se crean en el exterior para ayudar a la ciudadanía española, vamos a tener mucho trabajo en los próximos años y vamos a tener que tener la relevancia, llegar a ser conocidos por la ciudadanía. Es lo que intentaremos nosotros también, que os conozcan. ¿Y tienes alguna cosa que aportar que pueda interesar a nuestros oyentes? Yo creo que hemos cubierto muchas partes del tema de migraciones, del tema de cómo están los trabajos, mercados laborales, etcétera. Pero creo que también hay algo que es muy importante y es un aspecto que muchas veces damos por sentado, y es el aspecto de la salud mental en la migración. Creo que es clave el que todos los españoles en el exterior básicamente se apoyen tanto en otros emigrantes como en la sociedad y el apoyo local en el sistema sanitario que tienen en sus países, y que tengan en cuenta de que hay recursos tanto en sus países, tanto en Alemania como en Reino Unido, como en cualquier país europeo o quizás en menos proporción en algunos países de América o América Latina. Pero creo que hay que buscar los recursos para asegurarnos que el COVID fue un problema grave para la migración, principalmente por el aspecto de salud mental. Porque los que tenemos familia, vivimos en una casa con otra gente, no lo pasamos tan mal, pero aquellos que estuvieron solos durante este periodo fue un periodo difícil, y creo que desde las instituciones se tiene que dar un paso adelante para tratar de demostrar que la inmigración española también cuenta, y que cuando hay problemas de salud mental, hoy por hoy, igual que estamos haciendo hoy, tú desde Bremen y yo desde Leeds, es muy fácil el que las instituciones españolas pongan a nuestro posibilidades de tener charlas como esta, o que puedan tener asistencia de alguna manera. Eso es lo que vamos a intentar, darle más voz a gente como tú, y también explicar a muchas experiencias de mucha gente, porque quieras o no, estas cosas son los que le dan la motivación a uno y le dejan las cosas claras a las personas. ¿Tienes alguna cosa más que comentar? No, yo creo que simplemente daros las gracias, Alfonso, por esta oportunidad. Creo que la idea de tener podcast con un montón de organizaciones diferentes va a ayudar a entender mejor a la migración, no solo a los que estamos fuera, sino también a los ciudadanos que viven en España, y que muchas veces nos tienen como aquellos que salieron para vivir muy bien o comprarse un BMW o un Mercedes. No toda la migración ha salido con estas condiciones, y hay que poner encima de la mesa que hay migración también en situaciones precarias, y que estas redes van a ayudar para conocer mejor nuestras necesidades. Así que muchísimas gracias, Alfonso, y vamos viendo el resto de podcasts que van saliendo. Yo lo que, como te he comentado, cuando quieras, esta es tu casa, y también, según nos comentaste tú, estás escribiendo varios reportajes en algunos periódicos. Si también nos podías facilitar los links y que la gente te conozca aparte de este podcast, estaría perfecto por nuestra parte. Vale, bueno, pues lo primero de todo, tenemos el Consejo de Residentes en el centro del Reino Unido. La página web es www.creecuk.com. Esta sería y a través de ahí vais a ver nuestro email, que es creecuk@gmail.com. Esto sería para contactarnos como Consejo de Residentes. A través de ahí vais a poder vernos. Si ponéis David Casarejos en Twitter, tengo cuenta de Twitter. Luego por email, yo creo que la mejor manera es a través del Consejo de Residentes.
segunda parte, hay una segunda parte que aparte de los roles, el rol como voluntario, como presidente y como consejero en el Consejo General, yo escribo artículos semanalmente para diferentes medios. El Diario 16, por ejemplo, publica todos los artículos de manera semanal. Nueva Tribuna publica todos los artículos. La Región Internacional, Diario Ya. Hay una serie de La Vanguardia ha publicado algunos de los artículos. En Alemania, por ejemplo, Desbandada publica algunos de los artículos también. Y básicamente son artículos en los que trato de poner temas sobre la inmigración encima de la mesa. Muchos de ellos han ido relativos con pérdida de derechos debido al Brexit, porque es el Reino Unido donde vivo, pero, por ejemplo, el artículo de esta semana es acerca de la meritocracia y cómo, bueno, que nos pregunten a los que vivimos en el exterior qué pensamos de la meritocracia en España. Porque muchos de los ciudadanos españoles, cuando salimos fuera, progresamos y muchos llegan a puestos de dirección y eran tan válidos en Alemania o en Suiza como lo eran en España. Simplemente nunca se les dio la posibilidad. Entonces creo que es importante el tratar de conseguir que en ciertos medios nacionales también se vea de manera semanal un punto de vista sobre la migración. Pues muchísimas gracias, David, por todo tu tiempo, porque ya te confirmo yo que este podcast va a ayudar a muchísima gente y es lo que pretendemos y es sobre todo también lo que pretendes tú, que es muy importante. Así que un saludo por mi parte y de parte de SNEU, más que gracias. Así que un abrazo y nos vemos pronto. Perfecto, muchas gracias, Alfonso. A ti, chao, chao.